Tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse a este primer webinar pues de Grupo Calidra y pues en apoyo con la CCI seccional antioqueña. Espero sea bastante provechoso para ustedes y pues puedan tener muy buena retroalimentación acerca del tema de estabilización de suelos. Hoy nos acompaña mi compañero Javier Castañeda. Voy a dar una pequeña introducción acerca de su perfil. Francisco Javier Castañeda Garay es especialista en el tema de suelos. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, AMIPTAC, Asociación Mundial de Carreteras, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Sociedad Americana de Ciencia de los Suelos. Miembro del Consejo de Investigación del Transporte, TRB, miembro del AKGEM 90, Comité Permanente de Estabilización de Geomateriales y Materiales Reciclados, además de participar en el AKG 60, Comité Permanente de Modelación e Instrumentación Geotécnica, y AKD 30, Comité de Caminos de Bajo Volumen. Actualmente es gerente nacional en Grupo Calidra, en el cual ofrece apoyo y asesorías para obras de infraestructura referente a la estabilización de suelos con cal. Colabora en la elaboración de las normas del Instituto Mexicano de Transporte y en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, además de también habernos apoyado en nuestra actualización de especificación en vías 2022. Ha sido catedrático universitario y dictado cursos y conferencias en diferentes ciudades de México, Honduras, Colombia, Panamá, Perú, Argentina y Estados Unidos. Consultor tecnológico avalado por el CONACYT, con experiencia en investigación y desarrollo, capacitado en la Universidad de British Columbia en diseño y simulación de procesos. Inició su carrera como investigador y continúa colaborando con centros de investigación y universidades. Participa en programas de investigación con el Instituto Mexicano del Transporte, Instituto de Ingeniería de la UNAM y universidades de Estados Unidos. Es el autor del capítulo de estabilización de suelos con cal del libro Control, Tratamiento y Mejoramiento de Suelos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica e Instituto de Ingeniería de la UNAM, y autor del libro de estabilización de suelos con cal. Javier, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy conectados con nosotros acá en Colombia. Pues nada, es todo tuyo, tu público. Pues es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual, que es una de las cosas favorables que nos dio la pandemia. Podemos estar en contacto y voy a aprovechar en esta ocasión para compartir con ustedes lo que me ha tocado ir aprendiendo a través de mi ejercicio profesional con los centros de investigación que comentaba Eliana, y sobre todo con ustedes en campo cuando me invitan a participar en los proyectos, como ha sucedido en Colombia también. Quisiera iniciar esta presentación con esta premisa que para mí es muy importante, que desde el 2005 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos nos decía que el entendimiento científico sobre el cambio climático es hoy suficientemente claro para justificar que las naciones tomen prontas acciones. Entonces, parece que no hemos entendido esto después de tanto tiempo, y considero que muchos seguimos dormidos y no tomamos con atención este tema de cuidar nuestro medio ambiente. Y aquí lo único que yo modificaría de esto que nos decía la Academia Nacional de la Ciencia, yo le quitaría naciones. Yo diría que todos nosotros tomemos prontas acciones para cuidar nuestro medio ambiente. Así que todos nuestros proyectos deben de girar en torno a dos conceptos fundamentales, que es de sustentabilidad, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, y por otra parte de resiliencia, que esa es la capacidad que deben de tener nuestros proyectos, que a pesar de las diferentes circunstancias, a los diferentes retos que están enfrentando, yo vivo en Monterrey, acá en México, y me daba tristeza ver el desastre que ocurrió después de unas tormentas el domingo. No puede ser que después de unas tormentas que ni siquiera fue un ciclón o un huracán muy fuerte,
estén hechas pedazos muchas de nuestras vialidades porque no son resilientes, no son capaces de resistir condiciones climatológicas severas, y en este caso que no eran ni muy, muy severas. Entonces, hay que irnos preparando para que nuestros proyectos estén en torno a estos dos conceptos. Lo primero que debemos de pensar cuando decimos estabilización de suelos es ¿para qué debemos de estabilizar? Aquí hago yo una recomendación. Les recomiendo que se metan a la página de la Administración Federal de Autopistas y van a encontrar este manual, este pequeño manual debe ser como de 500 páginas, en la que en el capítulo 6 nos dice los objetivos de la estabilización de suelos, que debe ser secar suelos húmedos y facilitar compactación, incrementar capacidad de soporte y restringir el potencial de cambio volumétrico de suelos altamente plásticos o compresibles y reducir la susceptibilidad a la humedad. En el caso de ustedes allá en Colombia, pues no tienen mucha alternativa como para no hacer caso omiso a esta observación, porque tienen mucha humedad en sus suelos y tienen suelos altamente plásticos por los diferentes tipos de arcillas que ustedes tienen en su entorno. Los suelos debemos de considerar cada suelo como único, porque si nosotros observamos los factores de formación y los procesos de formación, vamos a entender que cada uno está sujeto a diferentes condiciones ambientales, a lo que es la materia orgánica, la topografía, el relieve es muy importante en Colombia, el material paretal por el que fue formado y todo lo que va sufriendo el suelo a través del tiempo, como son adiciones, pérdidas, traslocaciones. Las traslocaciones es cómo se va moviendo el suelo a través del mismo lecho, y las transformaciones, cómo se va transformando en una cosa totalmente diferente a partir de reacciones químicas, como es el caso de la cal, que nos viene a transformar la manera en que se va a comportar el suelo. Las arcillas, por su naturaleza, aquí les estoy mostrando el más típico de las arcillas, que es la montmorilonita. La montmorilonita está tan irregular la forma en que se van acoplando los filosilicatos, que tienen este tipo de figuras que si las vemos al microscopio electrónico es como un panal. Entonces, en medio de estas estructuras se llena de agua. Por eso cuando están saturados vemos una masa uniforme. Sin embargo, conforme el agua se va alejando del suelo, se va colapsando la estructura. Y lo que vemos nosotros, que va sucediendo en el suelo, es que se empieza a agrietar por este colapso de la estructura del suelo. Y esto que vemos a manera superficial, también lo podemos observar a través de todo el lecho. De hecho, esta fotografía la tomé en una de mis visitas a Colombia, cerca de ahí, de un lugar maravilloso que tienen ustedes, que es el Peñol. En este corte pude observar lo que significa las contracciones y las expansiones que van sufriendo las arcillas. Entonces yo les pregunto aquí, ¿qué capacidad de soporte le podemos exigir a una estructura de este tipo? Pues sabemos que ninguna, porque todo lo que edifiquemos nosotros arriba va a estar sujetos a asentamientos. ¿Y qué es peor que un asentamiento? Definitivamente un asentamiento diferencial. Y los que trabajamos mucho con suelos entendemos la variabilidad que puede existir en un mismo terreno. Entonces eso nos va originando que estos asentamientos se vayan haciendo de forma irregular, lo cual se transmite
en fracturas en las estructuras, deformaciones, y en final de cuentas, dolores de cabeza para todos nosotros. Otro aspecto muy interesante que debemos de saber de los suelos es de que en los suelos también están disueltos sales, minerales que son propias de la composición del suelo. Entre las más importantes podemos encontrar las sales de sodio, como la sal de mesa, las sales de potasio. ¿Y qué es lo que sucede? Entre más sodio contenga este tipo de suelos, más capacidad tendrá de retención de agua. ¿Por qué? Porque el sodio es hidrofílico. Cuando vamos a nosotros a lugares cerca de la playa, podemos observar que los recipientes de sal se empiezan a llenar de agua por esta misma propiedad que tiene el sodio de atraer el agua. Y lo mismo sucede en nuestros suelos. El sodio también atrae al agua. Lo que va a trabajar junto con el suelo es la cal. ¿Y qué es lo que va a trabajar de la cal? El calcio. Pero el calcio lo podemos nosotros encontrar a manera de carbonato de calcio, que es la caliza que se encuentra en los depósitos. Pero este tipo de calcio está de una manera muy cómoda ya en nuestro medio ambiente, porque así ha estado por muchísimos años. Entonces es muy difícil que reaccione. ¿Cómo lo hacemos reaccionar en la industria de la cal? Pues violentándolo de una manera muy severa, que es a través de calor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos una gran aportación de energía a nuestro carbonato de calcio. Lo tenemos que calentar este carbonato alrededor de 900 grados centígrados y producimos nosotros el óxido de calcio. Entonces, este óxido de calcio, como lo tenemos, le dimos mucha energía, pues hagan de cuenta que es un niño hiperactivo que le dimos chocolates en la noche, entonces está muy ávido de dar esa energía a su entorno. Entonces es el tipo de carbonato de calcio que más va a reaccionar fácilmente con nuestro suelo. ¿Y qué es lo primero que va a reaccionar? Directamente con el agua. De hecho, nosotros también en las plantas podemos hacer este proceso hidratándolo para formar el hidróxido de calcio, que digamos que es un calcio con una cantidad de energía disponible menor, pero sí mucho mayor a lo que es el del carbonato de calcio. Entonces, nosotros podemos utilizar tanto óxido de calcio como hidróxido de calcio, lo que es la cal viva y la cal apagada. De hecho, se llama cal viva porque toda esa energía que tiene no la quiere regresar muy fácilmente. Por eso cuando le ponemos agua, no la vuelve a regresar de la misma manera que nosotros se la otorgamos, que esa manera de calor. Por eso desprende también calor al momento que está reaccionando junto con el agua. Muy bien. Otro aspecto que me gustaría hacerles mención, que también es muy importante, es de que para que pueda reaccionar el calcio con el sílice y el alúmina, pues tiene que disociarse este alúmino y este sílice. Pero si se fijan en pHs neutros de 7, esta disolución es muy baja. Entonces va a ser muy poquito lo que va a querer reaccionar aquí la cal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros lo trasladamos este ambiente a un ambiente alcalino como un pH de 10? Se fijan cómo es exponencial la manera en que se disocia. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? De que debemos de agregar la cantidad suficiente de cal para que se puedan encontrar estas condiciones favorables para que reaccione la cal con el sílice y el aluminio con mucha facilidad. Y eso lo podemos observar en este estudio que hizo Itzan Green, en el que muestra, si se fijan, esta montmorillonita, parecía que al principio como que no quería reaccionar. La diferencia que vemos entre 0, 2 y 4%, pareciera que no estaba reaccionando la cal. No es de que no iba a reaccionar la cal con el suelo, sino que no habíamos llegado a las condiciones propicias para que reaccionara. Y sin embargo tenemos otro tipo
de materiales, como es la caulinita, que muy rápidamente empieza a reaccionar junto con la cal, las morilonitas también. A final de cuentas, lo que debemos aprender con esto es de que cada suelo va a requerir una cantidad muy específica de cal. No podemos agarrar una receta y decir, yo siempre le echo 3% de cal y siempre me va muy bien. No, porque muy probablemente requeramos menos o requeramos un poco más de lo que estamos normalmente acostumbrando, dependiendo de la naturaleza que tenga este suelo, porque como ya habíamos visto anteriormente, no todos los suelos son iguales y por lo mismo no todos reaccionan igual y no podemos irnos a simple vista. Yo quisiera saber quién puede distinguir bien lo que sucede a nivel de arcillas, que estamos hablando de 2 micras, que no lo alcanza a percibir el ojo humano. Y hablando de tamaños, si observamos nosotros la diferencia que hay entre una partícula de arena y una partícula de arcilla, esta diferencia es brutalmente diferente, es exageradamente diferente. Y si a esto le sumamos que entre más vamos fragmentando una partícula, la superficie específica se va incrementando de una manera geométrica. Entonces, la cantidad de superficie que nos significa 1 kilo de arcilla y 1 kilo de arenas es todavía muchísimo mayor. Y, como nos decía Ralph Green, los minerales de arcilla son los componentes del suelo que controlan en mayor medida las propiedades físicas del suelo. Entonces, hay que estar muy atento con las arcillas y qué tan activas son nuestras arcillas para saber el riesgo que corremos si no tratamos adecuadamente este tipo de materiales. Muy bien, ahora veamos qué es lo que sucede con los suelos. Ya veíamos, los suelos tienen una carga eléctrica negativa de manera natural. Esto es por la disposición de los filosilicatos, la manera en que se agrupan el sílice, el aluminio y el oxígeno. Siempre va a haber una carga eléctrica negativa a su alrededor. Entonces es como si tenemos un imán con el lado negativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las sales, el sodio, el potasio, tienen una carga positiva. Entonces son atraídos a la superficie. Pero esta carga eléctrica del sodio es muy bajita, es de +1. Y aparte, este tipo de, el radio iónico del sodio es muy pequeño. Entonces sigue habiendo una estabilidad eléctrica que no se alcanza a compensar con el sodio y el potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El calcio, que es mucho más grande y mucho más fuerte, pues ¿qué es lo que sucede cuando ponemos a pelear a un chico muy pequeño, muy débil, con otro chico que es muy grande y muy fuerte? Pues obviamente que lo que va a suceder es que va a ganar el más fuerte y los va a desplazar. Entonces, este intercambio de cationes que sucede en el suelo es lo que se llama reacciones de intercambio catiónico. Esto es lo primero que va a suceder cuando nosotros mezclamos la cal junto con el suelo. ¿Y qué vamos a obtener nosotros con esta sustitución? Miren, esto es bien interesante. Lo primero que va a ocurrir, pues ya vimos de que el suelo tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Entonces, cuando estas cargas eléctricas se neutralizan con el calcio, se reducen las fuerzas de repulsión. Y al reducirse las fuerzas de repulsión, ¿qué quiere decir? Que lo podemos compactar mucho más fácilmente. Lo siguiente que vamos nosotros a observar es que disminuye la capa difusa del agua. Esto es porque esta carga eléctrica que tiene el suelo negativa, el agua es bipolar, tiene una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Entonces la parte que es positiva va a ser atraída también al suelo.
¿Qué nos va a suceder también? Que va a haber un encapsulamiento de las partículas del suelo. ¿Han ustedes oído de que la cal se utiliza para el tratamiento de aguas? ¿Esto por qué se sucede? En primer lugar, porque un agua que la vemos muy turbia es porque hay un montón de partículas que son muy pequeñas, son tamaños coloidales. Los tamaños coloidales estamos hablando de 2 a 3 micras. Si se fijan, es muy cerca al tamaño de las arcillas. De hecho, cuando estudiamos los suelos como ciencia de los suelos, es muy común que se utilice el término de coloides de arcilla o coloides de los suelos, porque es una manera muy propia de identificar esas partículas del suelo. Bueno, estas partículas tan pequeñas no tienen el peso suficiente como para que se vayan sedimentando de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el calcio y como las atrae a todas estas partículas, entonces ya todas juntas sí tienen el peso como para que se sedimenten de una manera muy rápida, entonces por eso se clarifica el agua. Además de eso, pues obviamente sabemos de que la cal tiene un efecto bactericida y además de clarificarla, la va a purificar. Bueno, regresando a los suelos, ¿qué más va a pasar? Va a fortalecer la unión entre las partículas. Todas estas reacciones ya son bien importantes. De hecho, si ustedes me dicen, es que yo había oído hablar de los estabilizadores iónicos, es esto mismo que está sucediendo con la cal en esta parte. Entonces, ¿qué pasa con los estabilizadores iónicos? Pues son polímeros que tienen también cargas positivas que vienen a neutralizar esto. ¿Cuál es la diferencia entre la cal y esos estabilizadores iónicos? Lo que sucede a continuación, que para mí es lo más importante que sucede en las reacciones del suelo cal, que son las reacciones de largo plazo. ¿En qué consisten estas reacciones? Que este hidróxido de calcio va a reaccionar con el sílice y el aluminio, formando silicalcio de cálcico hidratado y aluminato cálcico hidratado, lo que se conoce en el mundo de los cementeros como el CaH y el CaH. Estas son reacciones puzolánicas, de las mismas que contiene el cemento Portland. El CSH son en formas de agujas como las que estamos viendo aquí en la foto de la derecha, y el CaH es como un gel que se va a ir endureciendo. Entonces, estas reacciones puzolánicas pues no son reversibles en condiciones ambientales. Es por ello que si llegamos a dosificar la cantidad adecuada de cal para que se lleven a cabo estas reacciones, tenemos un cambio químico permanente, ya no es reversible, ya se queda fijado ahí, porque ¿cuál es el problema si nada más estamos sujetos al intercambio catiónico? Si tenemos un material que es hidrosoluble, como son algunos estabilizadores iónicos, con los ciclos de humectación y secado se puede ir ese material a otro lado, y si se va ese material a otro lado, se va también el efecto. Y con la cal no ocurre así, porque queda fijo, porque tiene una transformación química que se queda ya en el lugar. Muchas veces preguntan que qué tan duradero puede ser la acción de la cal en los suelos. Pues aquí me gustaría compartirles este estudio tan importante de mis compañeros del Consejo de Investigación del Transporte, el afamado el doctor Dallas Little, que es la mayor eminencia a nivel internacional en tratamiento de suelos con cal, y el doctor Pavan Akulad de la Universidad de Oregon, en la cual ellos encontraron que después de 47 años de tratamiento, sigue siendo efectivo el tratamiento de cal, con una disminución de sus condiciones plásticas y un incremento en la fuerza que tiene estas arcillas. Y quedó tan bien esto que miren dónde lo hicieron en este estudio. El canal Fray Anker es un canal que va del norte de California y pasa por Los Ángeles, y tiene una sección de arcillas muy expansivas. Se construyó en 1950. Entonces, cuando venían los ciclos de lluvia, se
expandían tanto que alcanzaban a botar las losas de concreto. En 1970 se decide realizar el tratamiento con cal y queda tan bien que ya no fue necesario ni siquiera volver. Aquí podemos ver en la fotografía del 2019 todavía las marcas de la pata de cabra y que no fue necesario ya recubrirlo con losas de concreto de tan fuerte que quedó. Entonces estamos hablando de ya más de 50 años al día de hoy y sigue en muy buenas condiciones el canal Fry and Kern. Porque esto es lo que sucede. Si se fijan cómo se ven aquí los cristales que va formando de estas reacciones puzolánicas. De hecho, así lo podemos observar en esto sucedió en Texas, un camino tratado con cal. Si se fijan en la parte baja, aquí donde está el lápiz, se ven las expansiones y las contracciones en el suelo que no fue tratado. Y cuando se tuvo que levantar todo este camino, quedaban como losas, de tan fuerte que quedaban la estructura del suelo tratado con cal. ¿Qué vamos a ver nosotros a nivel laboratorio cuando un suelo está tratado con cal? Lo que vamos a observar en los límites de consistencia es que va a reducirse la región plástica del suelo. Es decir, que nuestro índice plástico va a disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio en la arquitectura del suelo. Vean la textura, cómo se va modificando. También lo que vamos a observar es de que se va a modificar nuestra curva Proctor, que es lo que normalmente se observa en suelos tratados con cal, que disminuye la densidad seca máxima y aumenta el óptimo de contenido de agua para compactar de un 2 a un 3%. Y la curva del CBR vamos a ver cómo se incrementa nuestra resistencia. A final de cuentas, que observamos a través de estos que vamos a facilitar la compactación y que se mejora la capacidad de soporte. Muy bien. ¿Hacia qué podemos llevar las intenciones de tratar un suelo con cal? La primera de ellas es el secado. Esto ocurre de que ustedes me pueden decir, es que yo no necesito la cal porque mi suelo cumple. Ok, pero ¿qué pasa en las temporadas de lluvia? Pues estás parados por condiciones meteorológicas. ¿Qué te sale más caro? ¿Agregar un poco de cal o tener parado toda la maquinaria y todo el personal y pagar las penalizaciones por demoras en el tratamiento? Entonces, verán que va a ser mucho más recomendable seguir trabajando, minimizando las demoras por lluvias. Entonces, ese puede ser nada más para secado. El modificado es cuando nada más queremos agregar un poco de cal para llegar a cierto comportamiento. Esto lo entiendo muy bien, por ejemplo, en los parques eólicos. En los parques eólicos lo único que se necesita es que cuando pase el camión con todo ese generador tan pesado, como normalmente se hacen en lugares de campos agrícolas, entonces son suelos arcillosos, entonces no queremos que se voltee ese camión. Y el estabilizado es cuando queremos sacarle el mayor provecho al suelo. Cuando vamos a agregar toda la cantidad que requiere ese suelo para llegar a las mejores condiciones, es decir, como a una naranja, poderle sacar provecho hasta la última gota de nuestra naranja. Muy bien, si queremos hacer un diseño de mezcla suelo-cal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a poner como ejemplo porque es muy práctico lo que sucede cuando vamos a diseñar vialidades de suelos tratados con cal. Lo primero que necesitamos hacer es observar las propiedades del suelo, definitivamente, y contrastarlas con las necesidades del proyecto. ¿Y cuáles son esas necesidades del proyecto? ¿Por qué van a estar dadas? Por la configuración de tránsito, es decir, qué tipo de vehículos y en qué relación transitan ese tipo de vehículos. Y por otra parte, de la intensidad del tránsito de todo este tipo de vehículos. Y finalmente, tenemos que
hacer ingeniería como ingenieros que somos y diseñar de tal manera de que nuestra curva de deterioro no tenga una caída muy rápida, sino que nuestro pavimento dure lo más que se pueda. Definitivamente, en vialidades es lo único que diseñamos a la falla. Diseñamos hasta cuándo queremos que nos dure un pavimento. Entonces, lo que queremos es que nos dure lo más, que se vaya deteriorando muy lentamente y que podamos nosotros recuperar una buena condición de esa vialidad sin tener que invertir mucho dinero. Eso es hacer ingeniería, eso es hacer rendir nuestro dinero. Entonces, lo que es la fase de diseño es, como veíamos, partimos de la necesidad, las propiedades naturales del suelo y revisamos los requerimientos y los comportamientos que tenemos de este suelo para esta necesidad, contrastando, obviamente, con toda la normativa que queramos observar para poder incluirlos en nuestro diseño. Pero, como yo les decía, me pueden decir, sí, pero mi suelo me cumple perfectamente. Ah, ok, yo te diría, revisa otra vez tu diseño considerando las propiedades estabilizadas para ver cómo se cambian estos requerimientos y comportamientos. Capaz de que con un poco de cal tú puedas duplicar la vida de tu diseño con muy poco dinero o incluso que tengas que reducir espesores, porque a final de cuentas este diseño lo tienes que contrastar con los recursos económicos, porque a veces tenemos pues, ideas muy geniales, pero no tenemos los recursos suficientes como para poder ejecutar. Entonces tenemos que ir ajustando nuestro diseño para sacar nuestro proyecto final. Tenemos las normativas, yo les quiero compartir en la página, ustedes se meten a esta página normasimt.mx y van a encontrar completamente gratis toda esta normativa que habla de la cal. Ustedes afortunadamente ya tienen su propia normativa de la cal, donde lo primero que les puedo recomendar es que cuando compren ustedes una cal, exijan un certificado de cal para asegurarse que van a estar cumpliendo con la normativa. La normativa pide estos requerimientos de cal porque necesitamos que tenga una pureza mínima para que pueda reaccionar bien con los suelos. Muy bien. Ahora veamos lo que es ya el diseño completo del suelo con la cal. Bueno, como les decía, tenemos arriba las propiedades del suelo naturales y lo primero que vamos a observar es la cantidad de cal que requiere este tipo de suelo y para eso tenemos dos opciones, el método astográfico o el método de Eats and Green. Y estas propiedades de laboratorio, mi recomendación es que los evalúen bajo condiciones de curado. Ahorita lo vamos a ver por qué es importante. Ya una vez que sepamos estas propiedades del suelo, cómo se cambian una vez que son estabilizadas, nos vamos a observar si este suelo estabilizado cumple con las condiciones de diseño. Y después, posteriormente, lo que vamos a verificar es de que en campo suceda lo que nosotros estuvimos diseñando. Vamos a ver por partes cómo está esto. El contenido de cal, tenemos que buscar cuáles son las condiciones que si tiene la cal, las condiciones propicias y que se satisfacen todas las reacciones del suelo. Entonces, por una parte tenemos el método Eats and Green que consiste en que agregamos cal en frascos en diferentes proporciones, agitamos durante 30 segundos, cada 10 minutos hasta completar una hora, todo esto 25 grados centígrados, y finalmente hacemos las mediciones del pH en cada una de ellas y graficamos el pH que obtenemos en los diferentes porcentajes y buscamos en qué momento se cumple que con qué porcentaje cumplimos el 12.4 de pH.
Este es el método gráfico de pH. Y también tenemos el método gráfico. El método gráfico es muy útil porque partimos de elementos que normalmente nosotros tenemos en una calidad de suelo, que es el índice de plasticidad y el porcentaje que pasa a la malla 40. Entonces nos situamos en la parte superior de la gráfica y leemos, por ejemplo, este que tiene un índice plástico de 18, nos vamos recorriendo hacia abajo hasta encontrarnos con el porcentaje que pasa la malla 40, pero nos vamos a ir no de manera recta conforme esté la curva más cercana a nuestro punto, que es este. Y después regresamos hacia arriba y este es el valor que nos va a indicar el porcentaje de cal. Entonces, en este caso está entre 2 y 3, más o menos a la mitad. Entonces, este suelo está requiriendo 2.5% de cal. Muy bien. Y después, eso nada más nos dice que ya tenemos el punto en que vamos a obtener todas las reacciones de la cal con el suelo. Pero tenemos que verificar que cumplen con las necesidades ingenieriles a partir de diferentes pruebas, como son su capacidad de soporte, la susceptibilidad al agua y la respuesta a cargas repetidas, como es en el caso de diseño de vialidades. Y el curado, nosotros recomendamos que se haga curado acelerado, que es mantener las muestras a 40 grados centígrados durante 7 días. Y esto lo obtenemos de recomendaciones de ASTM y de grandes investigadores que recomiendan que sea a 40 grados centígrados. Y aquí les muestro cómo algunos ensayos que hemos hecho de cómo va cambiando, en este caso la compresión simple a diferentes porcentajes de cal y la importancia, cómo se va modificando la compresión simple conforme nosotros vamos dejando que reaccione más la cal. Porque la cal es lenta para reaccionar. Entonces, al menos debemos de observar a 28 días. ¿Por qué? Porque a los primeros días es poco lo que ha reaccionado. Es como querer ensayar un cilindro de concreto a los pocos días. Pues necesitamos que cure para saber cómo se va a desempeñar ya después con el tiempo. Entonces, aquí podemos observar cómo es importante el curado para observar bien la compresión simple. También podemos observarlo a través del CBR, pero ojo, mucho cuidado, porque desde 1987 el Consejo de Investigación del Transporte nos dice que este método definitivamente no es el más aplicable o deseable. Y algunos dirán, es que tú traes un pleito casado con el CBR. No, el CBR es una prueba muy fácil, muy sencilla, que nos ha sido muy útil. Lo único que yo digo es de que está muy limitado. No te alcanza a mostrar todos los beneficios de la cal. Y también está limitado para el diseño. Si nosotros obtenemos un CBR de 100, los nomogramas para el diseño de estructuras de pavimentos, no tenemos valores, oportunidad de trazar nuestra gráfica más allá de un CBR de 100. Entonces estamos limitando el diseño al máximo de 100 de CBR, lo cual tampoco es conveniente. Y aunque no es la manera de que nos muestra, mejor nos muestra todo el desempeño de la cal, podemos observar que aún así vamos a observar beneficios, como es en este caso de una armadora de autos, que aunque tenían un buen CBR, tenían problemas del índice plástico. Entonces, con 2% de cal, vaya que es diferente trabajar un suelo con 35 de CBR que alrededor de 160. Y aquí les hago una observación. No es de que yo quiera nada más por mis pistolas que lo hagan bajo condiciones de curado. Así lo marca ASTM y AASHTO. Materiales que tienen una ganancia con el tiempo deben ser apropiadamente curados para que represente su servicio de largo plazo. Entonces, por eso, si queremos observar bien cómo se va a comportar nuestro suelo, pues lo debemos de hacer bajo condiciones de curado acelerado. Porque vean cómo si hay diferencias cuando estamos haciendo bajo condiciones de curado acelerado. El módulo resiliente también es importante. De hecho, queremos entender un suelo
hay que meterse en la cabeza, hay que observar en módulos, porque todos los diseños de pavimentos modernos están en base a módulos. Y vean qué tan importante es observarlo en base a módulos. Tenemos este suelo con un 83 de módulo resiliente, que conforme nosotros lo vamos saturando, vean cómo baja prácticamente a 7, 6.9. Pero esta caída todavía se ve más dramática si lo vemos como un módulo de capa de 0.04 baja 0. Si nosotros observamos en la ecuación del número estructural, el número estructural se calcula con este módulo de capa que se multiplica por el módulo de drenaje y por el espesor. Pero si este módulo de capa es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Quiere decir que la aportación estructural de esta capa va a ser nula. Y sin embargo, este mismo material tratado con cal no solo incrementa 207 su módulo resiliente. Para mí lo más importante es que sigue conservando sus propiedades. Sí, es cierto, baja un poco, pero es muy poco lo que baja, y es 179 es mucho mayor que el natural de 83. Y ya de 83 estamos hablando de un módulo resiliente muy cercano a un 90 que se llega a utilizar para capas inferiores con bastante tranquilidad. Y si vemos, el módulo de capa sube a 0.14 y este 0.14 a 0.13 al momento del cálculo no les va a dar una diferencia significativa. Y para muestra, pues aquí se observa cómo los beneficios de estabilizar, uno que hace 25 años se estabilizó y otro que no se estabilizó al momento que se mete en la capilaridad, es notorio el que no está estabilizado. Muy bien. Hace rato les decía de resiliencia. Esto es bien importante, porque si observamos, la naturaleza se está encargando de decirnos cada vez con mayor severidad que no hemos sido respetuosos con el medio ambiente. Entonces, cada vez los daños son más fuertes, más severos. Se vean este puente que está abajo a la izquierda, cerca de este suelo, pues qué tan comprometida está toda esta estructura como para que no le pudiera afectar todo lo que está pasando a su alrededor por estas condiciones. Si nosotros vemos, otra vez voy con el CBR, si nada más lo analizamos con saturación a 4 días, pues a final de cuentas, cuando vienen estos fenómenos meteorológicos, o dígame en Colombia, ¿cuántos lugares no hay que se mantiene el suelo saturado por mucho más tiempo que esos 4 días? Entonces no lo estamos ensayando de la manera en que realmente se va a comportar. Y quisiera mostrarles este resultado. Si se fijan, aquí mandé a hacer en el Instituto de Investigación del Transporte, este estudio que presentamos en el Congreso de Chicago el año pasado. Son 2 suelos, uno que es bastante granular y otro que es bastante arcilloso. Si se fijan, la cantidad de finos del suelo de Monterrey es de solo 4.31% de finos, y el de Guadalajara 63% de finos. Entonces dijéramos, híjole, el de Monterrey a lo mejor no es muy conveniente utilizar la cal, no le veo mucho beneficio, lo que pudiéramos decir a simple vista si observamos hasta aquí los valores. Pero fíjense lo que sucedió. Vamos a verlo, la compresión simple no confinada. El suelo de Guadalajara se muestra muy claro el beneficio por la cantidad de finos que tenemos. El de Monterrey, vean, a 0 días. Inmediatamente, ¿cuál es el beneficio de echarle la cal? Ninguno. Pero conforme pasan los días, vean cómo se empieza a mostrar la diferencia. Ya nos vamos al doble de capacidad de soporte. Y lo más importante, ¿qué pasa si a este mismo suelo lo metemos a 14 días de saturación? Vean cómo cae en el suelo de Guadalajara las propiedades del suelo y las de la cal se mantienen. Y el de Monterrey, el que creíamos que no le iba a servir la cal, de 900 kilopascales, se va a 50. Es bastante dramático. Entonces quiere decir que esos finos son muy activos. Y en estas condiciones de saturación, donde debemos de tener más preocupaciones con la cal, no solo se mantienen las condiciones del suelo, sino que se desempeña de una mucho mejor manera. Esto es porque la cal
con el agua, el suelo tratado con cal, siguen las reacciones pozolánicas con mayor facilidad, porque las reacciones pozolánicas requieren de agua. Si lo observamos, mismo, como módulo resiliente, si se fijan, a la hora del cálculo, pues 500 megapascales es bastante bueno. Parecía que no necesitábamos la cal, pero al meterlo otra vez a humedad, se cae completamente y la cal se sigue manteniendo. Otra prueba que le hicimos es la deformación a carga cíclica. Si vemos, pues sí son menores deformaciones los suelos tratados con cal, pero cuando los metemos a saturación, no aguantaron todos los ciclos de cargas. Es más, no llegaron ni a 100 ciclos de carga. Entonces, a final de cuentas, lo que estamos llegando en el comité al que pertenezco, en el TRB, es cómo vamos a tener que diseñar en lugares que tienen eventos extremos para que puedan responder a estas condiciones meteorológicas. A lo que hemos llegado hasta ahorita es a que tener recomendaciones de tránsito, es decir, que cuando ocurran este tipo de inundaciones, pues limitar el tránsito a los vehículos pesados, pero lo más importante es que sean resilientes, que no vamos a limitar el tránsito porque el transporte es básico para el desarrollo de cada país. Entonces, limitarlo, limitamos la economía, paramos la economía y eso no lo debemos de permitir. Y esto lo debemos de observar porque podemos ver que las temperaturas cada vez son más altas, las tormentas son más frecuentes y poderosas, tenemos incremento del nivel mar, del nivel freático y tenemos incrementos de fenómenos de precipitación abundante. Entonces, hay que proteger nuestras inversiones, hay que proteger los proyectos en los que trabajamos. Y vean lo que sucedió aquí en Nayarit, en México. Nosotros tratamos esta y si se fijan queda como una losa de concreto. Es más, se llevó la carpeta asfáltica y la parte de tratada con cal quedó en muy buenas condiciones. Y así lo hemos hecho en autopistas, en caminos rurales, donde tenemos mejores desempeños con menores costos. Y lo hemos hecho en diferentes partes de México, en autopistas, lo hemos hecho también en aeropuertos y también en recuperación profunda de pavimentos, porque muchas veces tenemos la falla, el bache, y lo primero que hacemos es bachear, o si tenemos un poco de dinero, una microcarpeta o un recarpeteo. Pero al final de cuentas la falla sigue ahí, no la estamos nosotros solucionando. Se fijan aquí todas las deficiencias que tienen. Yo les pregunto, ¿dónde está la base de esta vialidad? No existe, no tenemos ni la granulometría ni el material adecuado. O cuando tenemos combinaciones de fatigas o deformaciones. O yo les digo aquí, ¿cuántas veces más vamos a reparar esta sección? Ya necesitamos hacer una intervención muy profunda. Entonces lo que hacemos es triturar la base junto con la carpeta asfáltica, le agregamos cal y estamos llegando a muy, muy buenos resultados. Así como lo hemos hecho en diferentes lugares de México, en el Tren Maya, que es una construcción de más de 1,500 kilómetros, que vean el tipo de suelo que estamos tratando nosotros en ese lugar. Un suelo bastante complejo que lo hemos podido transformar de condiciones bastante deformables a condiciones bastante firmes, con una transformación total de la arquitectura del suelo. Y vean las condiciones de trabajo, así como las que muchos lugares que recorro yo en Colombia, y con muy buenos resultados. De hecho, metí un deflectómetro de impacto con muy buenos resultados. En viviendas, parques industriales, en distritos de riego, en canales, en cuerpos de receptores de agua, y por supuesto que también en Colombia, en la Ruta del Sol, cerca de San Roque, un suelo con 3,55 de CBR lo llevamos a 25 con solo 2% de cal. Nada más, imagínense lo que significa en toda la obra de una autopista, nada más 2% de cal y la diferencia que es
en lo que estamos obteniendo. Y en la ruta del cacao sucedió lo mismo. Vean la manera en que nosotros, conforme vamos incrementando, vamos teniendo mayores CBRs y el índice plástico como se va abatiendo conforme nosotros vamos agregando la cal. Y en cuanto a costos, esto es una, en Bogotá, como con un 43% de ahorro con soluciones con cal y con mayor durabilidad. A final de cuentas, de todo lo que se ha platicado, ¿qué podemos llegar a concluir? Que tenemos un mejoramiento estructural, tenemos estabilidad volumétrica y tenemos mayor durabilidad. Esto fue presentado en el Consejo de Investigación del Transporte por la Universidad de Nuevo México. Hay estudios amplios y contundentes, no es de que, ay, a ver si le atinamos o a ver qué descubrimos. No, todo esto ya está bastante estudiado y bastante soportado para que ustedes tengan la confianza de que van a tener una solución bastante efectiva con la cal y lo que es más importante, sustentables. Porque cada que nosotros tenemos un movimiento de tierras, tenemos afectaciones a la flora, a la fauna, a la morfología del paisaje, al aire, el agua y al suelo. Y cada que nosotros utilizamos materiales bueno, aquí en México les llaman materiales de préstamo, que nadie me ha podido explicar por qué les llaman de préstamo, porque si yo algo pido prestado es porque lo pienso regresar y yo nunca he visto que vayan y regresen los materiales a estos bancos. Estos cada vez nos quedan más lejos, ahí viven animalitos, ahí hay plantitas y encima de todo es más caro. Y me gustaría terminar con esta frase, un poco provocadora que dice, así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y no lo dije yo, Esto nos lo dijeron hace cerca de 2000 años. Entonces, lo que yo sí digo es también los que hacen sus carreteras sobre suelos pobres. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, les recomiendo que consigan el libro de estabilización de suelos con cal que publiqué. Se pueden acercar con nuestra gente de Calidra Colombia para que les pueda hacer llegar un ejemplar. Y si no, me pueden contactar a través de las redes sociales, a través de mi correo electrónico, a través de la página de Calidra. Incluso en YouTube tenemos nuestro canal con muchos videos donde explicamos un poco más ampliamente lo que les acabo de decir. Entonces, por su atención, muchas gracias. No sé si tengan más preguntas. Estoy a sus órdenes. Javier, muchas gracias. Sí tenemos preguntas, ya tenemos algunas. No te escuchas, Ali. Ahora sí, gracias. Te estaba dando las gracias por tu participación, por darnos esta charla como realmente tan buena, perdón, para nosotros. Ahí me escuchas, es que no escucho bien por acá, un segundo. Ahora sí. Veo aquí una pregunta de Sandra Arango. Hay una pregunta de Sandra Arango. Sí, mira, el drenaje es importantísimo, importantísimo. De hecho, yo les digo a la gente que trabaja conmigo, lo importante que es la visita de campo, porque hay que voltear a ver nuestro entorno, a ver cómo son las avenidas de agua, lo que va a llegar a impactarnos, porque un mal drenaje nos echa a perder el trabajo a todos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el drenaje para que no tengamos nosotros erosiones, socavones. Cuando tenemos socavones, evidentemente tenemos un problema de drenaje que hasta losas de concreto
les provoca la falla. Entonces, lo que sí les digo es que con el agua va a ser menos susceptible a, como estamos viendo y lo que les presentaba, a que les afecte el agua. Va a resistir muchísimo más la acción del agua, y aparte de que se hace impermeable, entonces no vamos a tener, se va a limitar mucho la absorción por capilaridad. No, espero que haya respondido su pregunta. Entonces, el diseño geométrico también de la carpeta asfáltica para que podamos tener el bombeo adecuado y se pueda desalojar adecuadamente hacia el propio sistema de drenaje de la vialidad. Entonces es cuidar ahí el diseño geométrico para poderlo desalojar hacia los lados, porque la importancia de una base hidráulica es poder desalojar el agua para que no afecte a las capas inferiores, porque sabemos de que el agua es problema, pero con la cal estamos evitando que vaya más allá la afectación del agua. Por aquí no tenemos más preguntas. Tengo una pregunta que me hacen. ¿Cuál es la diferencia? Me la hacen al WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia de estabilizar con cal y con cemento? Ok. A ver, les voy a decir una frase que digo en México, no sé si exista lo mismo allá en Colombia, pero les digo, a ver, la cal no es la pomada del tigre que sirve para todo, quitar riumas y no, ni todo es bueno para nada, ni nada es bueno para todo. Entonces, por eso hay que hacer las observaciones. En términos generales, el cemento funciona mejor en suelos granulares y la cal en suelos arcillosos. Nada más, yo les diría, tengan mucho cuidado, porque como el suelo de Monterrey, que no tenía muchos finos, y sin embargo, la cal fue de mucha ayuda. Entonces sí hay una diferencia importante. Si tenemos suelos con índices plásticos arriba de 10, si quieren utilizar cemento, antes tienen que controlar la actividad de los finos con la cal. Vale. Las estabilizaciones con columna de cal, eso tienen otro tipo de, a final de cuentas es tener un elemento estructural. Incluso aquí yo les puedo platicar un estudio muy interesante que hicimos en el aeropuerto de la Ciudad de México para el lago de Texcoco, porque estábamos hablando de unas arcillas con muy alta humedad. Estábamos con contenidos de agua de arriba del 200%. Ya se imaginarán qué divertido estuvo trabajar con eso. El doctor Enrique Santoyo Villa, una eminencia, doctor Obando, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, una eminencia tan eminente que fue llevado por lo que lograron hacer con la Catedral de México, que se estaba hundiendo. Entonces, el uso de columnas ayudan también a lograr a controlar los tipos de asentamientos. Pero estamos hablando de algo un poquito muy diferente, y sí les recomiendo el uso de columnas de cal para estabilización de plataformas. Hay otra pregunta de Salvador Súa. Así, mira. ¿Cómo? Ok. Aquí lo que les recomiendo es, los primeros 5 días limiten el tránsito pesado para que, ¿qué es lo que pasa? Como empiezan los cristales a soldarse, entonces tengamos más desarrollando las reacciones puzolánicas antes de poner las siguientes capas. Entonces, como términos generales, así como regla de dedo, de limitar 5 días el tránsito pesado. ¿Cómo podemos trabajar la cal en zona de alta pluviosidad? En el Tren Maya nos llovía todos los días. Entonces dejaba de llover, dejamos que se horarea un poco, la cal nos ayuda a secar y podíamos trabajar. Entonces nada más tenerlo que pudiera ser trabajable el material. Y nada más, si se viene la lluvia, lo que hacemos es extendemos y le damos una cerrada con el compactador liso
para que no se siga humectando más. Y cuando termina la lluvia, volvemos a levantar el material. Esa es una diferencia importante contra el cemento. Con el cemento esto no se puede hacer. Y con la cal sí se puede retrabajar el material. Entonces lo que tuvimos que cerrar por condiciones de lluvia, al otro día lo levantamos con el ripper, ajustamos humedades y compactamos para dejar la capa final. Cuando es para optimización de humedad, pues ahí vamos a depender de la humedad del suelo, del óptimo para compactación y de las condiciones meteorológicas. Definitivamente hay que llevarlo lo más cercano posible al óptimo de humedad, porque si estamos trabajando sobre la rama húmeda de compactación, podemos tener baches y deformaciones, que es algo que no vamos a querer. Experiencia con sal y cenizas volantes. Las cenizas volantes son muy amigas de la cal. ¿Por qué? Porque son elementos puzolánicos. Entonces, todo eso va a ayudar mucho a las reacciones puzolánicas. Entonces, qué bueno que pudieran utilizar ceniza volante junto con la cal. Van a tener mucho mejor resultados. ¿Qué tanto? Hay que hacer el diseño. ¿Qué tanto de ceniza volante? ¿Qué tanto de cal? Encontrar el óptimo de acuerdo a las condiciones mecánicas que nosotros estamos buscando. Para reducir este esfuerzo de expansión, a ver, la expansión se controla muy bien con las arcillas y para eso, ahí en la misma prueba del CBR lo van a poder observar, cómo se van a controlar la expansión, y sí es muy notorio el beneficio de la cal. Normalmente van a andar muy abajo del 2% que marcan algunas normas. De hecho, lo normal es que anden abajo de 0.5% de expansión. ¿Cómo se puede estimar el aumento del módulo de la absorbente una vez mejorado con cal? Para aplicar el diseño, yo les recomiendo que para estimarlo mejor, hagan el curado acelerado. Si no tienen mucha prisa, pues hagan a los 28 días, 45 días todavía es mucho mejor porque tenemos más reacciones pozolánicas. Pero con el curado acelerado ya nos da muy buena información. Yalín Matos, un saludo desde Washington. Espero verte por allá en la próxima reunión del TRB. En ese magnífico lugar que tienen. Yo les recomiendo mucho que asistan al TRB. Es la segunda semana de cada año que tenemos nuestra reunión anual allá en Washington. Para que se den una idea qué tan importante es esta reunión, normalmente vamos alrededor de 15,000 personas de todo el mundo y en 5 días se exponen alrededor de unos 8,000 trabajos de investigación. Entonces, es un buffet técnico bastante importante. El porcentaje máximo de cal al beneficio económico de la obra, hay que hacer la relación costo-beneficio. Yo lo máximo que he visto, bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo máximo que utilizamos fue 10, pero fue por condiciones de humedad. Yo les comentaba que teníamos contenidos de agua de arriba del 200%. Entonces, era para hacerlo trabajable, pero no nos pedía más de 4 Itzangrim. Y en condiciones normales, es raro que tengamos arriba de 5% de cal. Cemento de granular, se le recomienda el microfisurado, sí, en el caso de la cal no es necesario hacerle el microfisurado. De hecho, uno de los beneficios de la cal es de que como es lenta la reacción, cuando aparecen las microfisuras se autorreparan con la cal, porque siguen ocurriendo las reacciones, siguen creciendo los cristales y siguen soldando las microfisuras. Entonces no es necesario ser microfisurado con la cal. ¿Es aplicable las columnas de cal para subrasante? Pues mira, en subrasante es bastante típico que lo utilices, lo puedes utilizar bastante confianza. De hecho, nosotros lo hemos recomendado hasta para bases y subbases. De hecho, en Estados Unidos también se está especificado la cal para bases y subbases.
Sí, así es, el tener bases y sus bases, pues, de hecho, como les recomiendo yo que vean ese documento de la Federación, de autopistas de Estados Unidos, es gratis y tienen una información, fantástica. Ya creo que nos excedimos 10 minutos del tiempo por muy adelante con lo que me indiquen, pero yo creo que están agotadas todas las preguntas, no sé si. Y ya las has respondido la mayoría. si Hay no, una que, adelante. hay una que tengo por acá, que es de un cliente que está actualmente consumiendo cal, y él pregunta, pues, la cal sirve en una zona de páramo con muchos frailejones, temperaturas por debajo del 10, más o Sí, menos. lo que hay que tener mucho cuidado, como cualquier material cementante, en temperaturas de congelamiento, no se desarrollan muy bien las reacciones puzolánicas. Entonces, si se va a hacer el mezclado, que sea en condiciones que no sean temperaturas de congelamiento. Otra pregunta, en zonas donde hay cenizas volcánicas, ¿cómo es la reacción de la cal? Fantástica. Tienen gratis en el suelo las cenizas volantes. Entonces, de hecho, el término de puzolánico viene de Pusoli. Pusoli era un volcán en Italia que arrojó todas estas cenizas, entonces a esos materiales se le llamaban puzolanas. Entonces, el cemento romano, como era, pues, cal y cenizas que se utilizaban, y que también se hacía eso, pues ahí están todas esas edificaciones en Roma que son testigos de que la cal sí dura. Bueno, pues yo no veo por acá más preguntas, sin embargo, he dejado el correo de Calidra Colombia, el tuyo también, para que puedan de pronto hacer preguntas las personas que de pronto no alcanzaron a escribir por acá. Veo que ya se han desconectado algunas. Sin embargo, quería comentarles que pues vamos a estar con más charlas apoyándonos por medio de la CCI, charlas como el uso de la cal pues en temas de infraestructura vial, diseños con cal. Vamos a estar hablando de las pruebas de laboratorio, vamos a estar hablando de más experiencias, vamos a estar hablando sobre el porcentaje óptimo de cal, cómo lo podemos verificar. Entonces, pues les estaremos compartiendo realmente la invitación a todos ustedes por medio de la CCI. Además, que nos falta un tema muy importante aquí en Colombia, Javier, y es hablar del uso de la cal en mezclas asfálticas. Sí, así es. ¿Vale? Qué bueno que nos dejamos con algo pendiente para tener la oportunidad Sí. de juntarnos nuevamente. Así es, vamos a estar aquí apoyándonos por la CCI, tenemos mucha tela por cortar con este tema del uso de la cal en infraestructura. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, por las preguntas que nos hicieron. Estaremos pendientes en caso tal si nos envían alguna pregunta a los correos. Y Javier, muchas gracias a ti por estar Encantado como acompañándonos. siempre. Vale, igualmente, muchísimas gracias y pues que estés muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Chao, feliz tarde.